Amén. Adorado sea Dios, mis amados hermanos. Entonces, yo les quiero hablar en esta mañana con la ayuda del Señor, el plan de Dios para sus hijos. Obviamente, mis amados hermanos, todo el plan de Dios para sus hijos se basa en Cristo. Ojalá Dios nos lo revele. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ojalá podamos entender el puesto de Cristo en nuestra redención y en nuestra salvación. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Casi todo lo que yo les voy a hablar en esta mañana es un misterio, así dice la palabra. O sea que al ser misterio es muy difícil que nosotros mismos lo comprendamos, que Dios nos dé la luz para comprenderlo. Alabanzas al Señor. Ahora, el proceso de Dios con el cristiano es especial. Cuando llevamos una vida cristiana frívola, pues casi que es igual a un religioso, pero un verdadero cristiano es fuera de serie. Un verdadero cristiano es algo verdaderamente extraordinario. Ojalá lo logremos. Ahora bien, hermanos, nunca se dio, ¿sí? En los siglos venideros, en los siglos que nos presidieron, nunca se dio eso. Y yo creo que nunca se volverá a dar. O sea, en otras palabras, la etapa cristiana es algo fuera de serie. Adorado sea Dios. Miremos Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Los hermanos, por favor, tener su Biblia para que nos quede claro lo que vamos a ver, tanto los de aquí como los que están fuera de Colombia. Todos con nuestra Biblia, mis amados hermanos, hasta donde sea posible, para poder observar. Porque si entendemos este punto, que yo también anhelo entenderlo, hermano, nos disparamos. Alabanzas al Señor. Nos disparamos en Cristo. Entonces, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Y le vamos a poner mucha atención, mis amados hermanos, a cada versículo que vamos leyendo para no confundirnos. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 26. Les voy a leer del 26 al 28. Dice así la palabra de Dios. Dice, el misterio, ojo que arrancamos con un misterio. No lo entendemos muy bien. Solo Dios, mis amados hermanos, lo entiende bien. Ojalá que el Señor nos abra la mente y el corazón para por lo menos que alcancemos a medio entenderlo. Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, hace muchos años, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, no a otros. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Es manifestado no a cualquiera, no al mundo, no al hombre natural, sino es manifestado a sus santos. Alabanzas al Señor. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Alabanzas al Señor entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, mis amados hermanos, Cristo adentro de nosotros. Eso es casi imposible que nosotros lo comprendamos. Que la grandeza de Dios, que no lo resista ni los mismos cielos, pueda caber en nuestro corazón, es algo incomprensible. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, si no lo dijera él mismo, sería muy difícil creerlo. Pero él dice aquí, voy a volverles a leer el versículo 26 y 27, hermanos. Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está en nosotros, no hay esperanza. Si Cristo está en nosotros, hay esperanza no de cualquier cosa, sino de gloria. Alabanzas al Señor. Les voy a leer el 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, ¿cómo se puede presentar el hombre perfecto? Para que esté perfecto, ¿qué dice? Tiene que estar en Cristo Jesús. Tiene que estar en Cristo. Si no, no es posible presentarlo perfecto delante de Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, ojo a cada versículo que vamos mirando. Entonces, vamos a orar que ojalá entendamos estos versículos y los que siguen. Oremos, Señor bendito. Queremos entender esa palabra, porque queremos vivir esa palabra. Queremos que nuestros ojos se enfoquen hacia ti, Señor bendito. Que nuestro corazón se enfoque hacia ti. Que nuestra obsesión sea conocerte, Padre mío. Que nuestra obsesión sea entender esa palabra de vida para lograr ese poder prometido. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Que podamos entender esa palabra y vivir esa palabra. Practicar esa palabra. Ayúdanos, Señor bendito. Te lo rogamos por tu Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora bien, mis amados hermanos, el creyente tiene que tener una experiencia personal con el Padre. Eso no es cualquier cosa. Hay que ponerle cuidado a la palabra. ¿Sí está claro, hermano? ¿Por qué? Porque la idea es profundizar y la idea es ver un avivamiento real, no un cuento. Adorado sea Dios. Miremos San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 44 al 45. San Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Dice la palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ojo al 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice el Señor Jesús? Viene a mí. O sea, en otras palabras, es indispensable haber tenido una experiencia con el Padre. ¿Sí está claro, hermanos? El creyente debe clamar: Señor, yo quiero tener esa experiencia con el Padre. Nada menos que con el Padre. Si está claro, hermano, es tan grande y tan poderoso que ni siquiera los cielos lo pueden contener. ¿Sí está claro? Ahora, yo miraba, mis amados hermanos, no solo debemos tener esa experiencia gloriosa, porque cada creyente no solo debe tener las cosas en la cabeza, debe ser, para cada creyente debe haber una experiencia. Yo vi a Dios, sentí a Dios. ¿Sí? Yo conozco a Dios, debe decirlo cada creyente, mis amados hermanos, cada creyente real, porque dice que se manifiesta ¿a quién? A sus santos. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, ¿cómo será el amor tan grande del Padre? Porque el Padre no es cualquier cosa. Si está claro, hermano, no es cualquier cosa. Sin embargo, ¿cómo será el amor tan grande del Padre que según la palabra saca tiempo para estar con el creyente, enseñarlo y llevarlo a su hijo? Pues le voy a volver a leer el versículo, mis amados hermanos. Dice: escrito está en los profetas, versículo 45, y serán todos enseñados ¿por quién? Es por el Padre. Así lo dijo el Señor, que es el Padre el que enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea que el primero que nos enseña las cosas es el Padre, casi nada. O sea, va con ese creyente, le enseña esa palabra de tal manera que comprende esa palabra, porque debe ser el mejor rabí del universo, y después lo lleva a su hijo para que nos cuide, para que seamos guardados en Cristo. Alabanzas al Señor. Eso es para el verdadero creyente. Por eso, mi amado hermano, podemos venir los domingos a culto y ser carnales. Y podemos llevar una vida más o menos y no estar en nada. Pero Dios quiere que nos metamos donde Él quiere que estemos, para que lo conozcamos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y para que crezcamos en Él. Alabanzas al Señor. Ahora bien, miren, mis amados hermanos, el Salmo 94:12. Sin perder ahí el capítulo 6 de Juan. Miren el Salmo 94:12.
El Salmo 94:12. El Salmo 94:12. Aprovecho para decirles, si oyen a los niños, traigan sus niños, hermanos, porque no es por hablar bonito de los que están abajo, pero hermanos, tienen unas excelentes profesoras, y esos niños no olvidarán eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Esas clases yo las he visto preparándolas, la preparan en toda la semana. ¿Sí está claro, hermanos? Para dedicarles esa ahorita a los niños. Entonces, traigan a sus niños, adorado sea Dios, porque lo necesitamos. Necesitamos que esos niños aprendan la palabra, para que no haya diablo que los saque. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vamos a mirar en la palabra, ¿sí? Vamos a mirar el Salmo 94:12. ¿Qué dice el Salmo 94:12? Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. O sea, ese hombre que Dios lo educa, ¿sí? Y en tu ley lo instruyes. Adorado sea Dios. Es Dios mismo. ¿Sí está claro? Que lo corrige. Es el Padre que lo corrige y lo educa, o sea, y lo instruye en la ley. En la ley de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Bienaventurado ese hombre o ese creyente, porque únicamente esto es para creyentes. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, ojo, la vida está en el Señor Jesús. Es en Él que está la vida, ¿sí? La vida está en el Señor Jesús y puede pasar a nosotros. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Comiendo su carne, dice la palabra, y bebiendo su sangre. Eso es para creyentes buscadores que dicen, yo quiero ser santo, yo quiero que tú me eduques, oh Señor. Adorado sea Dios. Miren San Juan capítulo 6, versículo 53. Ahora, ¿cómo? Es un misterio. Es un misterio, pero es real para el creyente. Alabanzas al Señor. San Juan capítulo 6, versículo 53. San Juan capítulo 6, versículo 53. Dice así la palabra del Señor. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El creyente tiene que comer su carne y beber su sangre para poder que tenga la vida de Dios en él. Alabanzas al Señor. Eso es, hermanos, para el creyente que dice, Señor, quiero comer tu carne y quiero beber tu sangre, porque quiero tener la vida de Dios todopoderoso en mí. Alabanzas a Dios. Es para ese creyente que no se conforma con simplemente llevar vida mundana o medio real. No, Dios quiere intimar con ese creyente. Alabanzas al Señor, que ojalá no lo defraudemos. Ahora bien, mis amados hermanos, otra cosa, ojo a esto. El que come de Cristo, ojo a esto, nunca morirá. Oiga eso. Que lo creamos o no, eso es otra cosa. ¿Sí está claro, hermano? Ahora, cuando el creyente parte, llamémosle así, duerme, ya no muere nunca. Vamos a mirarlo, mis amados hermanos. Miren San Juan capítulo 6, ahí 6, pero el versículo 58. Capítulo 6, versículo 58. Oiga esto, capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ojo, el que come este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente, dice claramente. ¿Sí está claro? Nunca morirá. ¿Sí está claro, hermano? Lo dice claramente, lo voy a volver a leer para que ustedes lo vean. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿cuál es el pan? Cristo. Es Él mismo. Él es el pan del cielo. El que come de este pan, está hablando Él mismo, vivirá nunca
nunca morirá. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Esa es la vida eterna y es la salvación. ¿En quién? Vida eterna y salvación en Cristo. Adorado sea Dios. Ese es el creyente, hermanos. Ese es el creyente. Recibe vida eterna, lo está diciendo Dios mismo. Si lo dijera un hombre, pues no lo creeríamos porque sería muy difícil. Pero aquí estamos leyendo las palabras del Señor Jesús. Lo está diciendo Él mismo. Dice que el que come de Él vivirá eternamente. Alabanzas al Señor. Leía de un hermano que se llama Smith Ward. Un hermano que dicen que levantó 14 muertos. Y ese hermano dice que el día que fue lleno del Espíritu Santo, él tuvo una visión, y en la visión vio que Dios lo llevaba al Edén, y los mismos ángeles que antes no permitían que el hombre con pecado volviera, entonces dice él que lo cuidaban a él para que comiera harto del árbol de la vida. Ese es el creyente. Lo que no se le permitió a Adán, se le permite al creyente. Adán fue sacado del Edén para que no comiera del árbol de la vida en pecado y viviera para siempre. Pero cuando el creyente lleno del Espíritu Santo se le lleva a ese lugar para que coma del árbol de la vida. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, como les dije al principio, para entenderlo. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Hay únicamente una forma, ¿sí? De permanecer en el Señor y que Él permanezca en nosotros. Hay únicamente una forma. Miren el versículo 56. Miren el versículo 56. Ojo al versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Le vuelvo a leer el versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es algo fuera de serie. Es ese creyente unido completamente con Dios. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Ese creyente que siente esa presencia y vive en esa presencia. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para lograrlo, mis amados hermanos. Ahora bien, entonces, el plan de Dios para el creyente es tan grande y tan glorioso que para el hombre natural es totalmente incomprensible. ¿Está claro, hermano? Solo el creyente y el verdadero creyente lo entiende. Miren Efesios capítulo 3. Miren Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Oiga eso. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿A quién le da eso? Al creyente. Adorados a Dios. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo. Ahora versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Ojo a esto, se lo vuelvo a leer. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, todos los santos entienden este principio. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ojo al 19, ojo al 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ojo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Adorado sea Dios. Eso no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Se puede, yo anoté aquí, se puede imaginar un cristiano lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es algo fuera de serie. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, eso es algo fuera de serie. Si no lo dijera Dios mismo en su palabra, sería imposible creerlo.
Alabanzas al Señor. Entonces, pero ese es el deseo de Dios, no menos. Dios quiere llenarnos de su plenitud. Que nosotros le demos la oportunidad, eso es otra cosa. ¿Sí está claro, hermanos? Pero es su deseo. Alabanzas al Señor, y lo dejó escrito. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que estemos fortalecidos con todo poder para que seamos invencibles. Alabanzas al Señor. Vean Colosenses 1, versículo 10. Colosenses 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, fortalecidos con todo poder. Colosenses 1, 10. Ahora, conforme a la potencia de su gloria, oiga eso, ¿sí? Con toda paciencia y longanimidad. Yo le decía a una de mis hijas, para el creyente una de las cosas difíciles es la paciencia. Cuando está orando por un milagro y no le llega de una vez, soportar el tiempo que Dios quiere que uno soporte, porque mis amados hermanos, lo que yo les explicaba el domingo pasado, hay un momento de creación de Dios y hay otro momento en que se dan las cosas físicas. Eso que Dios creó para usted, hay un tiempo en que ya Dios se manifiesta y se lo da físico. Pero ese lapso de tiempo entre la creación y recibirlo, hay que tener paciencia, no es fácil. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero el creyente, dice la palabra, que tener por sumo gozo cuando tenéis diferentes pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seáis cabales. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para que realmente estemos completos en Él. Alabanzas al Señor. Ese creyente firme, que sabe que está demorado, pero espérelo, porque si lo clamó con fe, Dios se lo va a dar. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude para tener esa capacidad. Y dice que en toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es la capacidad para resistir cualquier prueba, cualquier desgracia, lo que venga, sin que eso dañe al creyente. Adorado sea Dios. Entonces, Dios quiere ver ese creyente, mis amados hermanos. Le voy a leer el versículo otra vez. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para poder tener lo que Dios quiere que tengamos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor quiere que como cristianos entremos a su presencia, ¿sí? Por los méritos de Jesús. Eso no se daba. ¿Recuerdan qué pasó cuando el Señor murió? Dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Cuando uno dice que el velo, uno cree que es un velo como esto. No. Los que saben creen que era una cuestión tan gruesa que tenía 10 centímetros de grueso, para que nadie se atreviera ni siquiera a intentar a mirar la santidad de Dios en el lugar santísimo, porque el que lo viera moría. ¿Sí está claro, hermano? Pero cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Dice que el velo del templo se rompió. ¿Sí está claro, hermano? ¿Qué quise decir eso? Que todo creyente podía entrar a su presencia. Alabanzas al Señor. El arca, ¿dónde quedó el arca? Se la llevó Dios. Dice que está en el cielo. Alabanzas al Señor. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere que entremos a su presencia. El creyente verdadero debe entrar a su presencia y sentir esa presencia. Miren Hebreos 10:19. Miren Hebreos 10:19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Le voy a leer lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esa que dice el Señor, que beba esa sangre. Alabanzas al Señor. Dice, le vuelvo a leer el versículo. Ya leímos que el que bebe esa sangre y come esa carne, ¿sí?
tiene la vida de Cristo, alabanzas a Dios, o la presencia de Cristo, o nosotros en Cristo, alabanzas a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Ojo, versículo 22, acerquémonos, entremos ahí con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, como debe estar el cristiano, y lavados los cuerpos con agua pura. Alabanzas a Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, tener esa experiencia con el Señor. Tenemos que llegar a esa profundidad en el Espíritu. Dios quiere eso. Adorado sea Dios. Está escrito para nosotros, mis amados hermanos. Ahora bien, las promesas de Dios, mis amados hermanos. Pero antes, una cosita que me estaba comiendo. Yo quiero que miremos el ejemplo del apóstol Juan, ¿sí? A donde él llegó, debemos llegar todos, porque era un creyente, como él mismo lo dice. Miremos, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. O sea, este hombre aquí debía tener más o menos 100 años. ¿Sí está claro, hermano? Más o menos 100 años. Ya viejito. Y estaba preso allá. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Estaba preso por causa de la palabra. Pero era creyente. Amaba a Dios. Obviamente es el apóstol. No, hermanos, sí. Pero cada creyente, creo yo, si se esfuerza, puede llegar a ser como ellos, mis amados hermanos. Es más, hay una parte de la palabra en que el apóstol Pedro dice, nuestra común fe. O sea, que la fe era la misma fe de ellos es la nuestra. Alabanzas al Señor. Ahora bien, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, miren cómo arranca el versículo. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, así como Él, tenemos que ser nosotros. Pero ahora quiero que grabemos el versículo 10. Ojo al versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí quiere decir domingo, ¿sí? En el Espíritu quiere decir orando. Estaba orando. Este viejito allá preso, no sabemos con qué dificultad, pero era creyente. Y el domingo estaba en el Espíritu. Alabanzas a Dios. Como cada creyente tiene que lograrlo, mis amados hermanos. Es un estado del creyente. Adorado sea Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice. Y entonces, como estaba en el Espíritu, Dios le pudo hablar. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Dios le dio el mensaje. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, las promesas son para el vencedor. ¿Qué quiero decir para el vencedor? Para el que logra amarlo. Para el que logra servirle al Señor con todo el corazón, mis amados hermanos. Porque Dios no quiere menos. Dios quiere que lo ames con todo el corazón para bendecirte. Adorado sea Dios. Vean ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 21, versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y algo glorioso, yo seré su Dios y él será mi hijo.
Hermano, Dios no quiere menos. Si está claro, mi amado hermano, Dios no quiere menos. Alabanzas al Señor. Entonces, para terminar, ¿cuál es el mensaje, hermano? El mensaje es, no nos contentemos con migajas. Hay un mar de abundancia y de poder para el creyente. Adorados a Dios. Que Dios nos abra los ojos y nos despierte, ¿sí?, para añorar la vida que Dios quiere darnos. Oremos, Señor, te adoramos en esta mañana. Padre, ayúdanos para entrar en ese mundo espiritual glorioso, extraordinario. Ayúdanos para entrar en ese mundo espiritual donde no hay imposibles. Señor, te alabamos, te adoramos. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar donde tú quieres que estemos, para llegar donde tú quieres que lleguemos, para actuar como tú quieres que actuemos, Señor bendito. Te alabamos y te adoramos, oh Dios. Gracias, Señor, por este día hermoso. Te rogamos que nos despiertes para amarte, para adorarte, para glorificarte y para lograr esa vida gloriosa y extraordinaria que tú quieres darnos, Padre mío. Para tu gloria lo pedimos. Queremos, Señor bendito, beber tu sangre y comer tu carne, Señor, y ser llenos de ti. Para tu gloria, Padre mío, te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a